Pompi, 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 pompi. Eso lo hacía cada vez que mis papás me decían que hiciera algo y no quería hacerlo. Como cuando tenía 3 años, más o menos. Hola pluchitos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla en este lindo fin de semana. El día de hoy, como podrán darse cuenta, les voy a hablar de cómo aumentar el glúteo sin hacer ejercicio. Soy licenciada en entrenamiento deportivo, estoy estudiando la maestría en actividad física y deporte y para no hacer más largo este video, soy Isabel, bienvenidos a mi canal, vamos a comenzar. Antes de entrar al tema completamente, les quiero comentar que esto no es magia, es 100% verdad y en verdad funciona. Esto me da un poquito de pena, pero primero para que me crean les voy a enseñar mi tablazo. Parece que me agarraron y un mero golpe en las nalgas. Les voy a enseñar mi tablazo que estará apareciendo por aquí, que tenía yo en julio del 2018. Y te quiero mostrar cómo se ve ahora mi glúteo. ¿Lo ven? Sí hay diferencia. Yo tengo 5 años entrenando en realidad, pero a lo largo de esos 5 años nunca vi como el cambio súper grande de mis glúteos. Yo era lo que quería, yo le decía a mi entrenador, oye, quiero tener glúteos así, pomposos, grandotes y suculentos, pero nomás no crecían y no era culpa del entrenamiento en realidad. Cuando empecé a aplicar esta técnica, que no tan al final del video les voy a enseñar, pero un poquito después de esto se los voy a enseñar, fue cuando mis glúteos despertaron. Dijeron, ¡oh, estoy vivo! Y aunque no lo crean, antes de mi tablazo y cuando empecé a hacer ejercicio, cuando empecé a adelgazar, tenía menos pompis. Sí, si esto se les hace pocas pompis, antes tenía mucho menos. Y he visto mucha gente que nomás hacen un poquito de ejercicio y los glúteos ya se les aumentan, se les hacen bien redonditas las pompis. Ay, yo nomás viéndolas con cara de yo quisiera tener unas pompis así. Pero no era mi caso. Por más que entrenaba, mis pompis no crecían. Si ustedes son como yo, que por más ejercicio que hagan, sus glúteos no crecen, a lo mejor, si tú eres una de las personas que hace mucho ejercicio, pero lo único que trabaja es pierna y glúteo, ahí podría estar el error, porque al hacer glúteo todos los días, lo que hacemos con nuestro glúteo es fatigarlo, es cansarlo. Al estarle dando, lo estamos cansando. Entonces el glúteo dice, ya, no, déjame en paz, ya no puedo hacer nada más. En los músculos, cuando los trabajas muy seguidos, se ocasionan lesiones muy pequeñitas, microlesiones. Es decir, que el músculo está de esta manera y se abre un poquito lo que son las fibras y se rompen un poquito y esto es lo que ocasiona que te duela al día siguiente. Cuando tú no dejas descansar a tu músculo y le estás dando y dando todos los días, se empiezan a crear muchas microlesiones y tu músculo no alcanza a regenerarse, no alcanza a descansar y es cuando el músculo dice, no, ya, hasta aquí, déjame en paz. Ya no voy a hacer nada, ya no voy a crecer hasta que me dejes descansar. Por eso te recomiendo que trabajes glúteo o el músculo que quieras trabajar máximo 2 veces por semana, porque este tiene que descansar entre 48 y 72 horas dependiendo de la carga de trabajo que les des, dependiendo de qué tan fuerte es el entrenamiento que hiciste. Mi recomendación es entonces que hagas lunes y viernes, lunes y jueves, el mismo músculo, pero que dejes en medio descansar el músculo entre 48 y 72 horas. Y si llegaste hasta aquí del video, pícale ahí abajo donde dice suscribirse en el botón rojo. Nada, no se crean. Si llegaste hasta aquí del video y no te sientes identificado con lo que acabo de decir, entonces probablemente tengas el mismo mal que yo. El mal de la colita del perrito asustado. ¿Y cuál es ese mal? Se los voy a mostrar. A este mal, yo le digo así porque normalmente tenemos la colita metida, estamos parados con las pompis hacia adentro y con la espalda hacia atrás. ¿Y esto qué ocasiona? ¿Qué tiene que ver eso con que el músculo no crezca? Bueno, en el video de cómo empezar a hacer ejercicio, que les dejo el link acá abajito y el link aquí arribita, si ustedes se van a ese video, yo les explico que no deben de trabajar el mismo grupo muscular todos los días. Igual se los acabo de comentar en este momento. Y dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, cuando tenemos el glúteo de esa manera metida, lo estamos trabajando el 100% del día. No me lo creerán, pero yo antes me paraba así.
En mi foto se nota que yo me paraba así. Cuando empecé a hacer esta técnica que ahorita en un minuto se los voy a mostrar, menos de un minuto se los voy a mostrar. Cuando empecé a hacer esta técnica me di cuenta que cuando metía mi colita, mi glúteo, sentía presión. Sentía que lo estaba trabajando. Y fue cuando me di cuenta que todo el día estuve con los glúteos contraídos, con los glúteos apretados. Nunca dejé de descansar mi glúteo, entonces mi glúteo dijo, No, ya, hasta aquí. Ya no voy a crecer, es más, me voy a hacer más chiquito. ¿y cuál es la cura a este mal? Si dijiste pararte bien, estás en lo correcto, pero ¿qué es pararse bien? ¿Esto? No, esto no es pararse bien. Incluso cuando se paran de esta manera, el dolor de la espalda baja empieza a aparecer. Si tú eres una persona de las que se para así y no tiene ese dolor, qué padre. Pero si tienes ese dolor, dímelo en los comentarios si quieres que hable sobre cómo quitar el dolor en esa parte de la espalda baja. Con mucho gusto lo hago. Y para no hacer este video más largo, les voy a decir la técnica para que el glúteo crezca sin hacer ejercicio. Y esta técnica la tienen que estar practicando por lo menos entre 3 y 6 meses. Es muy sencillito, pero pues sí ocupa un poquito de tiempo. Pero van a ver que su postura y su glúteo se corrige como uno quiere. Vamos a ello. Lo único que vamos a necesitar es una pared y el cuerpo de una persona. Pues es que no soy así todas. Ahorita te tienes que volver a levantar. Bueno, primero vamos a pegar los talones a la pared. Después vamos a tener glúteos pegados en la pared. Súbelo, madre, súbelo. Eso, los glúteos pegados en la pared. Por último, párate, madre, párate ahora sí. Esperemos a que mi madre se pare. Vamos a pegar los hombros en la pared, totalmente pegados. Y la cabeza también. Ahora sí, entre el glúteo y la pared, más o menos en la espalda baja, vamos a ver un súper huecote. Vamos a meter nuestra mano y vamos a ver que parece que sale un monstruo del otro lado, pero no es un monstruo, es nuestra mano. Y lo que vamos a hacer es con nuestro abdomen aplastar el monstruo. Entonces vamos a hacer el abdomen hacia atrás, aplastamos el monstruo haciendo que haya menos espacio entre la pared y tu espalda baja. Ahora sí, con cuidadito nos vamos a despegar de la pared y si se fijan ya tenemos una postura recta porque la pared nunca es chueca, o por lo menos la mayoría de las veces. Ahora sí, estamos listos para irnos y tener una súper postura. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si en verdad les gustó, pónganle muchas manitas arriba a ese video. Pónganme en los comentarios qué más quieren ver y en un futuro, si ustedes se acuerdan de este video, pónganme si les funcionó esta técnica. A mí sí me funcionó en lo personal y espero con todo corazón que al compartírselos a ustedes también les funcione. Les agradezco mucho llegar hasta el final del video y vamos a hacer el baile de la suscripción para que ustedes se diviertan mientras le pican al botón rojo. Si conocen alguna alma en desgracia que tenga el mismo mal que yo y el mismo mal que muchos de nosotros, compárteles este video para que les soluciones la vida y él pueda ser más feliz. Y sin más que decir, les agradezco de todo corazón, espero que tengan un excelente día. Adiós. Y antes de irme, si te da mucha flojerita picar el botón rojo, como que el botón rojo no es tan bonito, pícale a mi foto para suscribirte. Y de este lado te voy a dejar otro video para que sigas aprendiendo conmigo. Ahora sí, me despido. Adiós. ¡Mua!